En la Ciudad de México, según el inventario de residuos sólidos de 2018, se generan cerca de 13,000 toneladas de residuos sólidos urbanos por día, de los cuales apenas se recuperan 180 toneladas para reciclar. ¿Cuáles son los hábitos de los ciudadanos, así como de los negocios y de los trabajadores de recolección de basura respecto al reciclaje? ¿En qué lugar se ubica México en esa materia? ¿Podremos mejorar el ranking? Acompáñanos a conversar con Lorena Velasco Samuel, directora de negocios de Recíclatelo, un programa de reciclaje solidario e inclusivo. En el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Bienvenida, Lorena Velasco Samuel. ¿Por qué es importante reciclar y dime cuánto reciclamos en México? Claro, mira, en México, al menos en la Ciudad de México, al día se están generando alrededor de 13,000 toneladas de residuos sólidos urbanos. Esto es una cantidad impresionante. Somos la segunda ciudad que genera más residuos después de Nueva York en el mundo. Y de entre los países de la OCDE, de los cuales México es parte, es uno de los países con las tasas de reciclaje más bajas, alrededor del 5%. Te decía que de todos los que se generan en la Ciudad de México, se estima que aproximadamente entre el 20 y el 30% tienen potencial para ser reciclados. Sin embargo, un porcentaje muy, muy bajo, que te digo no llega al 10%, es apenas lo que hoy en día estamos reciclando. Lorena, ¿por qué la gente debe saber por qué es importante reciclar? Es muy importante porque para que los materiales que tienen potencial para ser reciclados efectivamente puedan ser aprovechados, debemos tener procesos de separación correcta desde nuestras casas. Ujú. Si nosotros no separamos e identificamos bien los materiales que se pueden aprovechar y los que no, estos no pasarían a ser materiales, sino serían residuos y terminarían enterrados en rellenos sanitarios, en los océanos, en los ecosistemas naturales, que pues es lo peor y lo que no quisiéramos encontrar. Claro, hay una afectación, hay un impacto en el medio Exacto. ambiente. Y cuando hablamos de calentamiento global, no reparamos en que hay muchas razones por las cuales estamos en el mundo ya en esta circunstancia. Lorena, este tema se encuentra en la Agenda 2030, es un tema importante a nivel mundial. Así es, hace parte de la Agenda 2030 y de la agenda del gobierno actual de la Ciudad de México y del gobierno del país. Del país. ¿Qué recomiendas para identificar, por ejemplo, los residuos? Si tú tuvieras que darle una guía, por ejemplo, a alguien, porque bueno, deben reciclar en los negocios, deben reciclar en las industrias, pero nosotros en las casas, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo recomiendo siempre empezar por lo más básico. De entrada es importante reconocer cuáles son los residuos orgánicos y los inorgánicos, ¿no? Separarlos completamente porque una vez un residuo inorgánico tiene algún porcentaje de materia orgánica, ya no sirve, ¿no? Entonces, eso de entrada. Después de la fracción inorgánica es importante identificar los que son aprovechables y los que no son aprovechables. Entonces, los que son aprovechables son los envases de PET, que generalmente son refrescos, aguas, bebidas, ¿no? En su mayoría. También tenemos los botes o los contenedores de detergentes, limpiadores, champús, productos de cuidado personal. Por otro lado, están los envases o latas de hojalata y aluminio, como los aerosoles, las latas de refresco, las latas de conserva, etcétera, ¿no? Otras categorías como vidrio, los envases multicapa, que son comúnmente conocidos como Tetra Pak, que son los de los jugos, leches. Y bueno, creo que lo que digo, ¿no? Son muchísimas categorías, nos podemos perder en un mundo pero si tú en tu casa tienes 3 contenedores orgánicos, inorgánicos que se aprovechan, inorgánicos que no se aprovechan, con eso es más que suficiente. 3 contenedores. De estos que mencionaste, ¿cuáles tienen un alto potencial de reciclaje? Los que tienen alto potencial de reciclaje son los residuos aprovechables inorgánicos, que son todas las categorías que ya te mencioné antes. Esos materiales, cuando se entregan a bien sea el recolector o recolectora que pasa por nuestras casas, o se lleva directamente a un punto de acopio, un centro de acopio que hay muchos en diferentes puntos de la ciudad,
se envían a plantas de reciclaje y tienen un proceso de transformación que permite que pues los podamos volver a usar, ¿no? ¿Cuál es el rol en esta cadena que empieza pues, en la casa, por ejemplo, de los trabajadores recolectores de la basura? Es un rol súper importante. Te podría decir que ellos tienen el rol principal dentro de este sistema, porque finalmente ellos son quienes recuperan todos los residuos y quienes mantienen la ciudad limpia. Y ahí hay dos problemas. Uno, justamente que las personas no entregamos nuestros materiales correctamente, entonces ellos pueden ser sujetos muchas veces a contagiarse de enfermedades infecciosas que ponen en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque lanzamos una jeringa en medio de los residuos aprovechables o lanzamos residuos orgánicos revueltos con... Es un foco de contaminación muy, muy, muy fuerte y si nosotros no les entregamos los materiales separados, pues ellos están sujetos a, ¿no? ¿Y qué pasa? Es muy importante porque ellos actualmente hacen la actividad que nosotros no hacemos, que es esta de clasificar los materiales, separarlos en categorías y después comercializarlos, ya que la mayoría de los ingresos que ganan estas personas hoy en día es por la venta de estos materiales. Mira qué tema. Lorena, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades? La Semarnat, ¿cómo incentivan los gobiernos a que la ciudadanía separemos los residuos? De varias formas. De entrada, constantemente la Secretaría de Medio Ambiente está haciendo programas y campañas de educación ambiental para que, uno, aprendamos a reconocer los materiales, ya te estaba contando un poquito, son todo un mundo, y dos, para que sepamos dónde debemos disponerlos correctamente. En el caso de México tenemos dos puntos, ya hablamos de los trabajadores y trabajadoras del servicio de limpia. Otro punto muy importante son centros de acopio. Exacto, que son puntos fijos en la ciudad que hacen recuperación y comercialización de materiales. Y Recíclatelo creó una app. Así es. Creamos una... Cuéntanos de la app. Es una plataforma móvil que se llama Recíclalo App. Se encuentra en las plataformas de App Store y Google Play y se descarga de forma gratuita. Las personas lo que hacen es registrar uno a uno los envases de postconsumo, que son envases que ya terminaron su tiempo pues, de vida útil. Y en la medida que los vas registrando en la plataforma, se ganan unos puntos que les llamamos billullos. Esto como un incentivo o un reconocimiento a hacer esta labor desde casa de separar correctamente los materiales. Y quien lo haga se gana un billullo. ¿Y qué gana? Ganan billullos. Los billullos los pueden cambiar por cupones de descuento en productos y servicios locales. Entonces tú vas a encontrar desde poder intercambiarlos por tacos hasta poderlo intercambiar en la estética o intercambiarlo por alguna planta, por algún producto, un jabón, un shampoo, que ya son productos cero residuos. Recíclate trabaja en coordinación con las autoridades, ¿verdad? Así es, trabajamos en conjunto con SEDEMA, SECTEI y organizaciones de gobierno. Lorena Velasco, pues es un trabajo que no se apreciaría mucho de no tener esta explicación, pero que es súper importante que la sociedad estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de cómo con nuestra colaboración se podría dar un giro importante al tema medioambiental y bueno, pues si no lo hacemos, México tendrá fuerza que hacerlo porque si no estamos condenados ¿a qué, Lorena? Sí, no, pues estamos condenados a tener una ciudad llena de residuos donde pues prácticamente no vamos a aprovechar nada de los recursos que estamos hoy en día ya usando y vamos a tener que extraer nuevos y entonces pues esto es un caos porque ya no tenemos recursos de dónde sacarlos, ¿no? Claro. Entonces sí es importante de entrada hacer este proceso individual de reconocer si estás o no clasificando tus materiales en casa, ¿no? Y enseguida pues ya viene, cuando tú generas conciencia y quieres empezar a hacer un cambio, entonces ya te informas qué es lo que está haciendo el gobierno para apoyarte, qué están haciendo organizaciones que trabajan con el gobierno para igual hacer esas conexiones. Que es el caso de Recíclatelo. Lorena Velasco Samuel, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Y bueno, vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. Reciclar.
De acuerdo con la definición de la norma ISO 18604 del 2013, consiste en el reprocesamiento a través de un proceso de manufactura de un material usado para incorporarlo a un nuevo producto o para utilizarlo como materia prima. De acuerdo con la información de la Semarnat, existen 26 plantas de separación de residuos en el país, así como programas de acopio organizados por las asociaciones civiles y las empresas. Sin embargo, la mayoría del acopio postconsumo en México es realizado por el sector informal. Y es que este es un tema que enfrenta desafíos trascendentes para nuestro país. Bienvenido, doctor Guillermo de Estela, Loya. siempre es un gusto. Bueno, este es un tema importante en términos de medio ambiente y salud pública. Fundamental. Y sin duda, tenemos una cuestión en México que particularmente nos hace ruido, y es saber que la recolección por residuos de postconsumo pues prácticamente se vuelven inservibles cuando el gran cúmulo de los materiales son altamente reciclables, y esto ocurre por la no separación. La no separación que implica contaminación. Y esto, pues bueno, desafortunadamente deviene también de una pobre cultura del reciclaje, pero de la separación y de la orientación a cómo debemos de alguna manera separar estos residuos. Cuando las casas dan en bruto, digamos, a la basura y la hacen todo un gran masacote que lo meten dentro de una bolsa, eso reduce el 70% las posibilidades de poder reciclar. Cuando también hay que saber que la recolección del postconsumo se hace por la vía de los informales, y estos informales pues encuentran una gran barrera para poder hacer esa separación y pepeno. ¿Por qué no tenemos la cultura, aunque te dicen separa la orgánica de la inorgánica, que ya sería un gran avance? La gran mayoría sigue sin hacerlo de forma correcta. ¿Qué hacer? ¿Cómo incrementar esta cultura de reciclaje? Sin duda yo creo que hay que partir de la base que tenemos una cultura de no separación, digamos, no tanto presente dentro de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones afortunadamente son más conscientes de las consecuencias ambientales y cómo esto impacta de manera directa en el medio ambiente. Sin embargo, pues bueno, nosotros, nuestras generaciones, incluso nuestros propios padres, abuelos, jamás tenían esa idea y concepción de lo que podría implicar. Creo que se necesitan campañas de generación de conciencia muy claras, campañas en donde se vean los alicientes, donde se vean los beneficios claros del por qué debemos reciclar. Es un tema de la Agenda 2030. Es un tema, además, claro, si algo nos une a la humanidad es los puntos y los objetivos logrables dentro de la Agenda 2030. Creo que en la medida en la cual se contribuya desde lo individual para generar una conciencia colectiva, vamos a poder tener una mejor condición como país. Con esto, pues bueno, se estima que el reciclaje en México tiene, por supuesto, un gran horizonte en la posibilidad de generación de economía y la posibilidad que esto tiene para hacer una industria virtuosa. Bueno, pues ojalá que así sea, porque realmente nos conviene a todos. Bien lo dices. Habrá quien piense que es un modelo de negocio. Eventualmente sí, pero en realidad estamos hablando de una meta más importante que implica el cuidado del medio ambiente y también un tema de salud pública. Como Y la decía al responsabilidad principio. personal con nuestra sociedad. Así es. Bueno, ¿te parece si nos vamos a los Me tweets? encanta la idea. Venga. Mira, vamos a ver este que precisamente habla de la educación ambiental de calidad necesaria para, bueno, que se necesitan planes formativos específicos en la escuela. Tú hablas de que las nuevas generaciones ya tienen, digamos, otra perspectiva de este tema tan importante, pero ¿cuál responsabilidad o qué responsabilidad tienen tanto los profesores, que ya también son de otras generaciones, como la propia Secretaría de Educación Pública? Y hay que hacer un círculo virtuoso de todos nosotros que estamos inmersos en esta dinámica social, pero sí creo que es muy importante el insistir sobre programas específicos de separación. Esto es lo que verdaderamente le da viabilidad a todo el proceso de separación. Si esto no camina, difícilmente habrá segundo paso. Seguro que no. Estoy consciente que de alguna manera todos tenemos que colaborar en este gran proceso. Doctor Guillermo de Loya, muchas gracias. Mi querida Estela, siempre es un gran gusto. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.